Nosotros adorar a Dios. Parte 1. Vamos a hacer esto en dos partes. Parte 1. ¿Cómo nosotros debemos adorar a Dios? Quiero darle un saludo a todos los que nos ven también en las redes sociales. Dios les bendiga. Como siempre les digo, prepare su corazón, pero lo más importante, prepare su Biblia. Usted va a recibir la poderosa palabra de Dios. Vaya allí rápidamente y esté preparado en el Evangelio de Juan capítulo 4 y quédese allí con sus Biblias. ¿Cuántos trajeron la espada? La espada es la Biblia. Si no lo trajo, bueno, hoy lo vamos a tener aquí por hoy. No se crean. Lo vamos a tener siempre aquí, pero es importante que nosotros traigamos la palabra de Dios en nuestras manos. Porque ¿qué pasa si el pastor se equivoca? No, pastor, yo confío en usted, pero ¿y si me equivoco? Usted tiene su Biblia ahí en la mano. Esa no falla. En la época medieval, en esa época, la iglesia lamentablemente continuaba estando en oscuridad espiritual. La época medieval es considerada históricamente a partir del siglo V hasta el siglo XV. Aproximadamente 10 siglos pasaron donde la gente común, como usted y yo, no tenían acceso a las Sagradas Escrituras en su idioma. Y no fue, hermanos, hasta que Dios levantó un monje llamado Martín Lutero, que empezó todo este movimiento llamado la Reforma de la Iglesia. El hermano Martín Lutero, él pensó que la Iglesia necesitaba en esa época ser reformada en muchos aspectos, incluyendo, hermanos, la adoración a Dios. Pero, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo podría ser reformada la iglesia si la gente común, como usted y yo, no tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras, no tenía acceso a las Sagradas Escrituras? Así que este hombre, inspirado por Dios, se dio a la tarea de traducir la Biblia en el idioma común del pueblo, cosa que le costó, hermanos, mucho sufrimiento, mucha persecución por parte de la iglesia romana, y no solo a él, sino también a todos los que lo acompañaron a él y posteriormente a muchas personas también que siguieron la línea de la Reforma. De todo este movimiento santo, nacieron las 5 solas de la Reforma, y se convirtieron en el distintivo de la nueva iglesia verdadera y reformada. Estas declaraciones teológicas que ellos hacían, de hecho, hermanos, han sido el estandarte de las iglesias reformadas hasta hoy. Estas 5 solas de la Reforma, si usted no las conocía, conózcala hoy, aunque hemos predicado de esto, hemos hablado de esto, sobre todo el 31 de octubre, ¿verdad? Que llaman el Halloween, eso es una fiesta totalmente satánica, ¿verdad? Nosotros celebramos el nacimiento de la Reforma protestante. Pero estas 5 solas son, número 1, solo por gracia. ¿Qué significa solo por gracia? Quiere decir que la salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida. Número 2, solo por Cristo. Quiere decir que la salvación se encuentra solamente en Cristo y en nadie más. La número 3 es solo por fe. Esto quiere decir que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos la fe en Cristo para salvación y nos arrepentimos de nuestros pecados. Número 4, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que nosotros recibimos es glorificar a Dios.
Por eso Él nos ha salvado. Por eso yo siempre digo que ¿por qué el Señor nos salva? Yo hago esa pregunta y nos deja aquí vivos en esta tierra. Para que nosotros lo glorifiquemos a Él y cumplamos todo lo que Él nos ha pronosticado hacer desde antes de la fundación del mundo. Todo es para la gloria de Dios. Y por último, sola Escritura. Esto quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada, hermanos, que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Absolutamente nada. Ni un libro, ni el libro de esto como tienen otras religiones, no. La palabra de Dios. Estas 5 declaraciones son la columna vertebral de toda iglesia evangélica, apostólica y reformada. Hermanos, si una iglesia no posee todos estos distintivos, es hereje y debe ser descalificada o calificada como una secta. No es de Dios. En muchos ámbitos de la iglesia cristiana se han olvidado de enseñar estas doctrinas, estos fundamentos, y ustedes saben que lo que no se enseña tiende a olvidarse. Por eso siempre debemos recordar dónde están nuestras raíces para poder seguir adelante por donde Dios ha marcado el camino. Y en base a esta última declaración, sola Escritura, es que los cristianos reformadores hablaron del principio regulador en la adoración de la iglesia. ¿Qué significa el principio regulador? Que todo lo que se hace, se canta y se predica en la iglesia debe estar ordenado por Dios en la Biblia, y lo que no, Dios lo toma como una adoración falsa. Debe estar en la palabra, lo que nosotros hacemos, decimos, lo que se desarrolla en la iglesia. Todo debe estar dirigido por la palabra de Dios, debe estar escrito allí, porque la iglesia es de Dios y no de nosotros. Hermanos, hoy vamos a descubrir cómo la venida de Cristo cambió la adoración del antiguo pacto a una forma nueva de adorarlo en el nuevo pacto en que vivimos. Acompáñame allí, ya que usted está en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 24. Y para darle un poquito de contexto en esta situación donde el Señor llegó allí al pozo de Jacob, ¿verdad? Y el Señor empezó una conversación con una mujer samaritana que había llegado allí a sacar agua del pozo. Y el Señor empezó a conversar con ella. Le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, pero tú siendo judío, ¿cómo me pides a mí agua? Que soy samaritana. Y el Señor comenzó un diálogo con ella y la confrontó en ese momento de una manera, lea todo ese capítulo cuando llegue a su casa, de una manera tan preciosa, tan sutil, pero le dijo a ella, ok, ve y busca a tu marido. Y ella le dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces el Señor le dijo aquí en el versículo 19. La mujer le dijo al Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu,
y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjese, yo soy el que habla contigo. Cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas, le dijo ella. Pero el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo me imagino la cara de esa mujer, como ella se sintió. Es indescriptible que el mismo Dios del universo estaba hablando con ella en ese momento. Y esa mujer, si usted sigue hablando, esa mujer, pues el Señor la salvó. Después fue evangelista, empezó a predicar por todos lados en su pueblo y todo eso, ¿verdad? Comunicar el mensaje de Dios. Pero el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Número 1, hermanos, Dios busca verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos adoradores. Jesús dijo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Iglesia, el punto de transición de adorar a Dios, no según los tipos y sombras físicos del Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento, es este versículo 24 que ya leímos, que dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, Cristo instituyó una nueva forma de adorarlo. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración dirigida a la luz de la revelación de Cristo que Cristo trajo en su venida. En otras palabras, lo nuevo que Dios trajo en Cristo. Recuerden que la revelación es progresiva. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La adoración es progresiva. Y es lo contrario a la adoración ignorante. Hay un énfasis en esto en el versículo 22 del texto que ya hemos tratado, que estamos leyendo. Leamos lo que dice el versículo 22, donde Jesús dice: ustedes adoran, le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. También podemos ver el énfasis que hace el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, citado por Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo, dijo Jesús, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando doctrinas, preceptos de hombres. Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Muchas veces se enseñan doctrinas de hombres en la iglesia y se meten cosas en la iglesia que son de hombres. No es lo que Dios quiere para su iglesia. Pero hermano, no es una adoración muerta, ni tampoco es una adoración inventada por los hombres, pero tampoco es una adoración sin conocimiento de quién es Dios y cómo Él desea ser adorado. Por ejemplo, si yo necesito la música para adorar a Dios, yo todavía no he entendido lo que es adoración. Ustedes se acuerdan cuando a nosotros al principio teníamos una lucha con los sonidos, con el sistema de sonido y todo, y cómo nos poníamos y toda la cosa. Y el Señor en su misericordia nos daba otra vez, todo se arreglaba y volvía a sonar el sonido.
Pero me he puesto a pensar yo, ¿qué pasa si no tenemos sonidos ni instrumentos? ¿No vamos a adorar a Dios? ¿Y qué pasa con este instrumento que nos dio Dios? Que todo lo tenemos, la garganta. ¿Ven? Que a veces nos hacemos prejuicio de las cosas. Podemos adorar a Dios sin instrumento y sin nada también. No es que la música sea mala, no estoy diciendo eso, ni que los instrumentos sean malos. Lo que digo es que nada lo puede usted parar de adorar a Dios, con instrumento, sin instrumento, con música o sin música. El instrumento musical debe ser, hermanos, solamente ¿qué? Un acompañamiento para adorar a Dios. El instrumento no es un show, no es lo que debe predominar en el culto ni nada de eso, nos debe acompañar. Usted y yo somos los instrumentos más poderosos que Dios nos ha dado esta garganta para adorarlo a Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor, dice. El instrumento no respira, ni la máquina esta, ni el televisor ese, nada de eso no respira. Nosotros respiramos. Nosotros somos los que debemos adorar a Dios. En otras palabras, la melodía es la que se menciona, ¿no? La melodía no es la que debe tomar el control de las emociones de nosotros, sino es Dios el que debe tomar las emociones de nosotros, sus hijos. Eso es adoración en espíritu y en verdad. Eso es realmente. Si la música toma el control suyo, y si usted no puede adorar sin la música, entonces quiere decir que la música se convierte en emocionalismo, lo que nosotros sentimos, y no es la emoción de adorar a Dios. Por eso usted puede ir a una iglesia, usted puede adorar con un himno, usted puede adorar con otra canción, usted puede adorar a Dios con una guitarra, usted puede adorar a Dios con un piano, o usted puede adorar a Dios sin nada. Porque la fuente de la adoración ya la puso Dios aquí, que es el Espíritu Santo en usted. Y usted abre no, es que yo no sé cantar, hermano, mire. Está bien que Dios le ha dado algunos talentos y eso lo reconocemos. Pero no deje que el enemigo, ¿verdad? Que el diablo le ponga a usted que usted no puede cantar ni abrir su boca a Dios. No haga eso. Porque eso es una mentira. El Señor nos ordena a adorarlo a Él, abrir nuestras bocas y adorarlo. Ahora, si lo que a nosotros nos emociona es Dios, adorarlo a Él. Y vuelvo y le digo, sin música o con música, eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es. Hermanos, nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 22, donde nosotros estamos estudiando, hemos empezado apenas por el 1, pero el 22, el capítulo 22 lo expresa de una manera mejor. Fíjese lo que dice. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable, fíjese lo que dice aquí, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Fíjese que dice que por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, y que no debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Tenemos que adorar a Dios como lo dice la palabra de Dios. Dios, Él dice en su palabra cómo debe ser adorado. Algo muy importante es que Dios nos hizo su templo.
¿Sabía usted que Dios lo ha hecho su templo? Si usted se ha entregado al Señor de todo corazón, usted es templo del Espíritu Santo. Si Dios le ha salvado en Cristo Jesús, usted es templo del Espíritu Santo. Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Hermanos, en el Antiguo Testamento los judíos de todas partes del mundo y los gentiles también convertidos al Señor debían ir cada año al templo en Jerusalén a adorar a Dios. Y esta mujer, que era samaritana, pensaba que también los samaritanos tenían que ir a adorar en el monte Gerizim. Pero el Señor le dijo: viene la hora que ni aquí ni allá me van a adorar. Me adorarán ustedes en espíritu y en verdad. El nuevo pacto del que Jesús le estaba hablando a esta mujer y el que Él estaba estableciendo con su muerte en la cruz, haría, hermanos, obsoleta todas las ceremonias y rituales externos de estos dos pueblos que venían a adorar a Dios en estos ciertos lugares. Ya la presencia de Dios no estaría en el templo. Ahora estaría en los verdaderos creyentes que lo adoren en espíritu y en verdad, de todas las épocas y de todas las generaciones hasta que Cristo venga. Y eso lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Es una pregunta. Porque han sido comprados por un precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo, hermanos. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si eres creyente verdadero, si te has arrepentido de tus pecados, los has dejado atrás, vives para Dios, has puesto la fe en Jesucristo como tu Salvador, eres templo, eres morada del Espíritu Santo. ¿Usted se imagina que Dios esté en usted, en mí? Quiere decir que donde quiera que usted va, Dios va a estar con usted. Dice: no, en la iglesia no puedo hacer esto, pero aquí sí lo puedo hacer. No, hermano. Usted es templo del Espíritu Santo. Dios está en usted. Hermoso, ¿verdad? Jesús estableció una nueva forma de adorarlo. Punto número 3. Jesús estableció una nueva forma de adorarlo. Versículos 25 y 26, la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchos creyentes pensamos que podemos usar las costumbres y formas del Antiguo Testamento. Hermanos, pensamos que podemos usar las mismas formas que se usaban en el Antiguo Testamento. Pensamos que se pueden usar en esta era en la cual vivimos del nuevo pacto. Por ejemplo, muchos piensan que el día de reposo, ¿verdad?, el día santo del Señor es el sábado, cuando muy claramente el Señor lo cambió en el Nuevo Testamento por el domingo. Este es el día santo del Señor. Así también la Pascua, ¿se acuerdan la Pascua? Cuando el Señor sacó, ¿verdad?, la inauguración, que se sacó al pueblo de Egipto. Inauguró entonces que la Santa Cena en el Nuevo Pacto, la circuncisión por el bautismo y la antigua forma de adoración por la nueva forma de adoración en el Nuevo Pacto.
Muchos piensan que podemos adorar, por eso usan, por ejemplo, salmos, por ejemplo, como el Salmo 149. Si leemos el Salmo 149, es citado a menudo, ¿verdad?, por las personas que justifican la forma de adorar de una manera contemporánea, ¿verdad?, con escándalos, con todo esto. Mira lo que dice este salmo. ¡Aleluya! Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrense, Israel, en su Creador. Regocíjense los de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira. Mire lo que dice al final. Alábenlo con danza, con alabanza, con pandero y con lira. ¿Usamos eso nosotros aquí? ¿Eso? Pero a muchos se les olvida aplicar lo que dice el resto del Salmo. Mire lo que dice el resto del Salmo, del 4 al 9. Dice, porque el Señor, estoy en el mismo Salmo, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará la salvación a los afligidos, regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas, sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de 2 filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos los santos. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad está en que este salmo, como muchas escrituras del Antiguo Testamento, deben ser pasados con cautela por el cuidado y con cuidado, hermanos, a través de la regla interpretativa que separa la iglesia del Antiguo Testamento de la iglesia del Nuevo Testamento, antes de que nosotros aceptemos y apliquemos esto a la adoración en nuestra iglesia. Hay una diferencia. Tenemos que pasarlo por la regla interpretativa. Si usted se da cuenta cómo cambió, si ponemos un ejemplo, antes la iglesia del Antiguo Testamento, ellos pecaban y ellos tenían que traer un animal, derramar sangre para el perdón de pecado. ¿Cómo cambió eso? Lo vemos en el Nuevo Testamento, Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios, perfecto, inmolado, murió una sola vez y para siempre por nosotros. ¿Ves? Necesitamos entender la diferencia que hay. No es que el Antiguo Testamento no sea importante, es importante, pero hay cosas del Antiguo Testamento que no nos aplican a nosotros como la iglesia. Y eso también es la adoración. Eso también es la adoración. Por eso usted ve que no hay desorden aquí. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 14 muy claro nos dice: hágase todo decentemente y con orden. Aquí, en el nuevo pacto, en la nueva iglesia, hay una diferencia. El antiguo pacto principalmente fue escrito para el pueblo de Dios cuando era un estado nacional, hermanos, con una adoración externa que era totalmente diferente al carácter y la adoración de la iglesia actual. Era totalmente diferente. Es simplemente, hermanos, un error aplicar al azar a la iglesia de hoy estos textos destinados al pueblo de Dios en aquella época.
Por eso usted ve mucha gente dice, no, pero es que dice ahí con danza y fum, 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 pum, pum, por todos lados, como si fuera un desorden en la iglesia. Con pandero, todo lo que da. Eso no nos aplica a nosotros. Eso no está en el Nuevo Testamento, en la iglesia de hoy. El Señor dijo que con orden, con decencia. La adoración del pueblo de Dios debe llevarse a cabo a la luz de las realidades gloriosas y espirituales del Nuevo Testamento y nunca, hermanos, bajo las sombras del Antiguo Testamento. Nunca. Somos una iglesia nueva. Y cuando nosotros vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos adorarlo, buscar la adoración, lo que dice en la palabra de Dios en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto se dice himnos, se dice salmos, dice cánticos espirituales a Dios, pero dice con orden, con decencia, en la congregación debe ser así. Debemos adorarlo a Él como Él dice en su palabra y no con las invenciones humanistas de cada uno de nosotros. Muchas personas por ignorancia meten muchas cosas en la iglesia, hermanos, que no es bíblico y Dios no desea ese tipo de adoración. Concluyo con esto. Hemos aprendido que Dios busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, hermano, no significa pegar gritos como si fuera un frenético. En espíritu y en verdad es algo de corazón, que te sale de aquí, con música o sin música. Y debe ser una adoración ordenada, vuelvo y repito. Que cuando la gente entre, si sigue leyendo el 1 Corintios 14, que cuando entren, ellos queden convencidos de que realmente nosotros somos la iglesia de Cristo, no que es un sitio donde están locos. Ni el hablar en lenguas como si fuera algo, ese es otro tema. Si los dones cesaron y todo eso, ese es otro tema. Pero a veces hay congregaciones que hacen eso, hermanos, enfrente de todo el mundo y la gente se queda, pero bueno, esta gente está loca. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. La iglesia es santa y debemos hacer las cosas como dice la palabra de Dios y entender la palabra de Dios como está ahí. No empezar a inventar cosas del corazón de nosotros. El Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso tenemos que ir siempre a las Escrituras. No, es que yo sentí esto, que yo sentí lo otro, ok, pero si ese sentimiento, ese sentir tuyo no va alineado con la palabra de Dios, échelo a la basura. No tiene ninguna validez. Porque Dios no se contradice. No, pero es que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no contradice su palabra. Nunca. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Porque se mete la superstición, se mete un montón de cosas. Hay personas que vienen atados, ¿verdad? A la brujería, tantas cosas del mundo, de Satanás. Y entonces quieren envolverla con el cristianismo y engañar. Eso no puede ser. No nos podemos dejar engañar, hermanos. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos que enfrentar y alinearnos a la palabra de Dios y enfrentar al diablo